Me llamo Diana Salcedo y tengo 58 años. En la recepción de la boda de mi hijo, la que pagué con $47.000, mi nueva nuera levantó su copa, me miró directo a los ojos y les dijo a 200 invitados que el mejor regalo de boda sería que yo desapareciera de esta familia para siempre. Los invitados se quedaron sin aire. El cuarteto de cuerdas perdió el compás. Mi hijo se quedó mirando sus zapatos. Dejé mi copa de champán sobre la mesa, caminé hasta la terraza e hice una sola llamada. Lo que pasó en los siguientes 15 minutos y en los 10 días después es la razón por la que esa novia hoy desearía haber elegido mejor sus palabras. Pero primero debería saber que había estado pagando mi silencio durante 9 largos años. Porque mi familia nunca preguntó de dónde venía el dinero, solo preguntaban cuándo llegaba el próximo cheque. Bienvenidos otra vez a Hidden Empire Tales, donde las mujeres calladas por fin encuentran su voz. Compartimos historias de familia, dinero y el momento exacto en que suficiente se convierte en suficiente. Si alguna vez has sido la madre que paga todo y aún así te borran de la fotografía, esta historia es para ti. Déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas y suscríbete a Hidden Empire Tales porque vas a querer escuchar cómo terminó esta boda. Hace 9 años mi esposo Fernando se desplomó en un sitio de inspección de puentes a las afueras de la ciudad. Un derrame cerebral. Tenía 52 años. Yo tenía 49. Y nuestro hijo Mateo tenía 23, recién egresado de la universidad con un título en mercadotecnia y un pago de auto pendiente. La gente me pregunta cómo sobreviví ese primer año. La respuesta honesta es papeleo. El duelo tiene papeleo. Y yo era buena con el papeleo. Había pasado 20 años construyendo un despacho de contabilidad desde la cocina de mi casa. Para entonces tenía 9 empleados, la mitad de los negocios pequeños del pueblo en mi lista de clientes. Así que cuando el hospital mandó las facturas las archivé. Cuando la aseguradora se demoraba la llamaba cada mañana a las 9 hasta que dejaron de demorarse. Cuando la funeraria me cotizó un paquete de ataúd con cara de piedra pedí la versión desglosada y el precio bajó en el acto. Los números se quedaban quietos para mí cuando nada más lo hacía. Fernando solía bromear que yo amaba un libro contable balanceado como otras mujeres aman las flores frescas. No se equivocaba. Pero esto es lo que no vi en ese momento, parada en esa casa silenciosa con una pila de carpetas donde antes había un matrimonio. Cuando la persona con quien hablas se ha ido empiezas a hablar en el único idioma que te queda. El mío era el dinero. Mateo llamaba y yo escuchaba la risa de su padre escondida en su voz. Y fuera lo que fuera que necesitara la respuesta ya era sí antes de que terminara la frase. El primer cheque que le escribí a mi hijo fue 3 días después del funeral de su padre. $1.800 para su renta. No fue el último. Ni siquiera cerca del último. Y esa es la parte que tengo que asumir. Aquí hay algo que deberías saber de Mateo. Mi hijo es fácil de amar. Los meseros lo recuerdan. Las señoras de la iglesia le guardaban galletas. Puede entrar a un cuarto lleno de desconocidos y salir con 3 invitaciones a jugar golf. Y cada apretón de manos lo dice en serio. Esa parte es su padre de pies a cabeza. Pero Mateo nunca una sola vez me pidió dinero directamente. Lo mencionaba, hay una diferencia, y me tomó años escucharla. Llamaba un domingo y hablábamos del partido y en algún momento cerca del minuto 20 decía, el mecánico de la transmisión me cotizó 1.200, ¿puedes creerlo? Y suspiraba y cambiaba de tema y para el martes el dinero ya estaba en su cuenta porque yo lo había mandado. Nunca tuvo que rebajarse a pedir. Yo nunca tuve la dignidad de que me pidieran. La transferencia simplemente pasaba, silenciosa como un termostato, y los dos fingíamos que la casa se calentaba sola. En la oficina era famosa por un discurso. Sentaba a un cliente, alguna pareja dulce y endeudada, y les decía, si no lo puedes escribir en el libro donde lo puedas ver no es generosidad, es una fuga. Cada febrero daba ese discurso una docena de veces. Después manejaba a casa y le transfería a mi hijo $400 para un fin de semana de golf que había mencionado. Balanceaba los libros de medio pueblo. Y había una columna que nunca sumé porque sabía lo que ese número me iba a hacer. Las menciones se hicieron más grandes, eso es todo. Despacio, cortésmente, como sube el agua y entonces un jueves de octubre, hace 6 años, sonó mi teléfono y era un asesor de deudas del banco de Mateo, y la voz de mi hijo detrás, y ya nadie mencionaba nada. $41.500. Ese era el hoyo. Una vez que puse todos los estados de cuenta en una mesa, 5 tarjetas de crédito y el saldo de una camioneta que nunca debió financiar. Mateo tenía 26 años, sentado en mi cocina con las orejas rojas, y recuerdo pensar que se veía exactamente como a los 9 años cuando había roto la ventana de los vecinos con una pelota de béisbol. Lo pagué, todo, el lunes siguiente. Pero hice algo que lo sorprendió, y lo hice por una frase que Fernando solía decir cuando los clientes querían tratos de palabra. El papel mantiene el amor limpio. Redacté un pagaré,
Un pagaré a la vista, del tipo que cualquier prestamista puede exigir cuando quiera. Principal 41.500. Interés fijado a la tasa federal, que es lo que espera el fisco si no quieres que un préstamo se reclasifique como regalo. Pagadero a la vista a Diana Salcedo. Soy contadora pública. Si voy a amar a alguien con dinero, el expediente va a estar impecable. Mateo lo firmó en esa misma mesa de cocina sin leer más allá de la segunda línea. Sonrió y dijo: «Claro, mamá, mándame la factura». Y pedimos pizza, y ahí quedó. Cada diciembre después perdoné el interés de ese año con una carta de una línea, como lo permiten las reglas de donación, y archivé cada carta en una carpeta que él nunca supo que existía. Nunca hizo un pago al principal. Yo nunca lo pedí. Durante 6 años ambos hechos se sintieron como amor. Iba a hacer falta una boda para enseñarme lo que realmente eran, y para enseñarle a mi hijo que un pagaré a la vista se llama exactamente como suena. La casa llegó un año después. Mateo tenía 27 años entonces y el desastre de la deuda le había arruinado el crédito. Ningún banco le iba a dar una hipoteca y la renta lo estaba ahogando. Esa primavera una venta de patrimonio puso en el mercado una casa colonial de ladrillo en la calle de los Robles. 3 cuartos, un árbol en el jardín del tamaño de un juzgado, 15 minutos de mi casa, $315.000. Yo la tenía. Eso no es presumir, es aritmética. 28 años de días de 12 horas, un edificio pagado, y un seguro de vida que nunca había gastado. La tenía y compré la casa completa a mi nombre en la escritura. Y quiero ser clara en esta parte porque importa después. Quedarme con el título no fue un accidente ni tacañería. Acababa de ver a mi hijo cavarse un hoyo de $41.000 con una pala llamada optimismo. Así que lo senté y se lo dije con claridad. Esta es mi casa. Vives en ella. Me pagas renta. Y algún día, cuando el suelo bajo tus pies esté sólido, hablaremos de la escritura como adultos. 850 al mes. El precio de mercado en esa calle era 2.200 y los dos lo sabíamos. Mateo me abrazó, lo llamó renta de mamá, y se mudó ese otoño, hace 5 años. Mis amigas de la iglesia pensaban que yo era una santa. Mi hermana Rosa pensaba que era tonta. Las dos estaban equivocadas. Pero eso viene después, porque lo que nadie sabía, ni Mateo, ni Rosa, ni nadie, era qué hacía yo con esos 850 el primer lunes de cada mes. Cada pago de renta que Mateo me hizo entró a una cuenta que él nunca ha escuchado nombrar. La abrí la semana que se mudó en la misma sucursal donde tenía cuenta desde hacía décadas. Cada mes sus 850 caían en mi cuenta corriente. Y cada mes yo los movía directo, intactos, a esa cuentita silenciosa con su nombre escrito en la pestaña de la carpeta en mi escritorio. Él creía que me estaba pagando a mí. Se estaba pagando a sí mismo. Solo que todavía no lo sabía. Solía sentarme con mi café el primer lunes del mes y ver subir el saldo y dejarme imaginar el día en que se lo entregaría. Una boda, tal vez un nieto, algún martes ordinario en el que finalmente me preguntara cómo estaba antes de pedirme algo. 60 meses, 850 a la vez. $51.000 sentados ahí como un regalo envuelto con tanta anticipación que olvidas en qué closet lo escondiste. Rosa dice que le estaba construyendo una red de seguridad. Eso es generoso. La verdad tiene bordes más duros. Creo que estaba construyendo prueba, un número que pudiera señalar algún día que dijera: mira, te amo todo este tiempo, todo estaba aquí por escrito. Como si el amor fuera algo que pudieras guardar en depósito. Como si mi hijo algún día fuera a auditarme y yo quisiera pasar la prueba. Sé cómo suena eso. Lo sabía entonces también. Y seguí depositando de todas formas porque era la única frase de nuestro idioma que todavía sabía decir. Después, un domingo de abril, hace 3 años, Mateo me llamó y su voz tenía un brillo que no había escuchado desde antes de que muriera su padre. «Mamá», dijo, «conocí a alguien». Se llamaba Valentina Rosales, y la primera vez que entró a mi casa elogió las molduras del techo antes de elogiarme a mí. Tenía 26 años entonces, coordinadora de eventos. Bonita de la forma en que un catálogo es bonito, todo planchado, todo en su lugar. Trajo una botella de vino con un moño y dijo que mi casa era tan encantadora, tan vivida. Y puse la mesa y me dije que los nervios hacen que las jóvenes suenen como agentes de bienes raíces. Quería que me cayera bien, quiero que quede en el registro. Le pregunté por su familia y me dio a los Rosales en un párrafo pulido. Su padre en muebles, su madre Carmela en todos los comités de caridad del condado. Un párrafo tan suave que claramente había sido aspirado. Pero sus ojos trabajaron toda la cena. Recorrían mis libreros, mi vitrina de porcelana, las fotografías en la repisa, no como mira un invitado, como mira un tasador. Le puso precio al cuarto. La vi hacerlo entre la ensalada y el asado, y recuerdo la sensación exacta, como escuchar una nota falsa en un himno que has cantado toda la vida. Después levantó su copa, la inclinó hacia mi hijo, y dijo:
sonriendo, por los hombres que se hacen a sí mismos. Y Mateo, mi Mateo, sentado en una casa que yo era dueña, manejando en llantas que yo había mencionado hasta existir ese febrero, Mateo levantó su copa y no dijo una palabra de corrección. Mi hijo brindó por el hombre que había inventado y bebió. Yo también me reí porque eso es lo que hacen las madres en las cenas agradables. Pero clavé el tenedor en el asado y pensé, uno de las 3 personas en esta mesa es una ficción, y parece que soy la única que no está votando por él. 2 primaveras después Mateo le propuso matrimonio en un muelle al atardecer, y los Rosales organizaron una fiesta de compromiso con torre de champán y un fotógrafo que repetía, natural, natural, mientras acomodaba a todos por estatura. Me quedé donde me pusieron. Carmela Rosales trabajaba ese patio como una mujer en campaña política. Su voz alcanzando lejos. Adoramos a Mateo. Encaja en esta familia como si hubiera sido hecho para ella. Hecho para ella. Archivé esa frase con el resto de mi colección. Rosa, mi hermana menor, apareció a mi lado con 2 copas y su susurro de maestra jubilada que se escucha a 10 metros. Sabes que sus tiendas de muebles quebraron, ¿verdad? Marta de mi club de bridge dice que el banco les quitó la casa del lago en 2009 y Carmela le dijo a todos que estaban simplificando. Le pedí que se callara pero ya había escuchado la misma historia 2 veces y las piezas encajaban con cosas que había notado. El auto de lujo más barato, el club campestre al que pertenecían pero nunca comían. Una familia manteniendo una fachada es su propio tipo de cansancio. Y yo sé cómo se ve el cansancio. Lo que me inquietó esa noche no fueron los Rosales, sin embargo. Fueron los pronombres de mi hijo. Toda la noche, pensamos que las bodas de otoño están sobrevaloradas, nos inclinamos por un viñedo, sentimos fuerte lo del cuarteto en vivo. Cada nosotros tenía a Valentina adentro, y ninguno me tenía a mí. Una madre nota el día en que la mueven de adentro de una frase hacia afuera. Sonreí a través de todo eso. Tengo una buena sonrisa de recepción. La van a ver otra vez en una recepción de verdad. La boda, todos coincidieron, iba a ser hermosa. Nadie preguntó en voz alta quién iba a pagar. Esa pregunta, como cada pregunta cara en mi familia, ya había sido asignada en silencio. Las cuentas de la boda nunca me llegaron directamente. Llegaban de lado, la especialidad de la familia. Mateo llamaba un domingo. Hablamos del partido y después, oye, el viñedo Piedra Alta necesita el depósito para el viernes, 12.000. Los lugares están locos, ¿verdad? Un suspiro, una pausa con la forma exacta de mi chequera. Quiero decirte que dudé, pero llevábamos 9 años jugando esta obra, y la memoria muscular es poderosa. Transferí los 12.000 el miércoles. Después vino el catering, la florería, el cuarteto. Valentina sentía fuerte lo del fotógrafo con dron, la pastelera que cobraba por gramo de azúcar. Para la semana de la boda el total que había salido de mis cuentas era $47.000. Y te podría mostrar el libro contable porque claro que llevé uno. Cada factura marcada, cada confirmación engrapada. Costumbre, y si soy honesta, costumbre de algo más triste. Aquí está la parte que dolió. Estaba pagando por una fiesta de la que me enteraba de segunda mano. Había un grupo de chat de la boda. Yo no estaba en él. Las decisiones me llegaban como anuncios. Los colores son salvia y crema. La ceremonia a las 5. El menú servido a la mesa, no buffet. Y a un año del compromiso, meses antes de la boda, Carmela Rosales organizó un brunch donde golpeó una cuchara contra su copa de mimosa y les dijo a 40 personas lo emocionada que estaba de ser anfitriona de esta boda para nuestras 2 familias. Anfitriona. Yo le había transferido a su florista esa misma mañana. Me senté ahí con mis huevos enfriándose e hice lo que siempre hacía, las cuentas, en silencio, sola. Después llegaron las invitaciones de la imprenta. Cartulina crema gruesa. Preciosas. Encontré mi nombre en la lista de invitados, solo que no en ningún lugar arriba, donde van los nombres de los anfitriones. 3 semanas antes Rosa, con signos de exclamación, me mandó la página de la boda escrita en la voz de Valentina, y la leí parada en mi cocina con los lentes de leer puestos. Y después la leí otra vez sentada. Contaba la historia de un hombre hecho a sí mismo, Mateo Salcedo, que se abrió camino en sus 20s, que estaba libre de deudas y era decidido, que compró su primera casa antes de los 30. Una foto de la casa de la calle de los Robles estaba justo bajo esa línea, mi árbol brillando dorado en la esquina del cuadro. Mi casa en Internet, como evidencia de un hombre que yo personalmente había inventado por $41.500. No hierví en silencio, sea lo que sea que estés asumiendo de las mujeres de mi edad. Llamé a mi hijo esa noche y le dije que la página web tenía que bajarse o corregirse, y que un matrimonio construido sobre un currículum falso era una violación de código de construcción. Y le dije la parte más difícil. Valentina necesita saber, Mateo, sobre la casa, sobre el préstamo, antes de la boda, no después. No dejas que esa chica se comprometa con un hombre que no existe. Hubo un silencio largo en la línea.
Y después mi hijo dijo, en la voz suave que usa con clientes difíciles, ella sabe mamá, sabe todo, solo que no le gusta hablar de dinero, su familia es rara con eso, confía en mí, por favor no hagas de esto un problema. He repetido esa frase más veces de las que puedo contar. Si alguna vez te sentaste sobre una verdad para mantener sonriendo una foto familiar, cuéntame en los comentarios cuánto tiempo aguantaste la tuya. Yo aguanté la mía 3 semanas más por la palabra de mi propio hijo. Y asegúrate de estar suscrito a Hidden Empire Tales porque estás a punto de ver exactamente qué costó eso. 2 semanas antes de la boda los Rosales nos invitaron a cenar. Y finalmente vi el interior de la casa que Carmela llamaba la cabaña. Era hermosa de la forma en que es hermosa una sala de exhibición justo antes de la liquidación. Buenos huesos, cuartos escenificados, y si mirabas 2 veces, los rectángulos pálidos en el papel tapiz donde solían colgar cuadros. Nadie tiene rectángulos así por casualidad. Fui a buscar el baño de visitas y me equivoqué de pasillo, y ahí fue donde las escuché, Carmela y Valentina, en la cocina con el agua corriendo. La voz de Carmela había perdido el barniz de las juntas de caridad. Era baja y dura, una voz con las vigas al descubierto. Mantienes la cara puesta el sábado y la mantienes puesta después. Ya no le debemos nada a nadie, recuérdalo. Y Valentina respondió, pequeña, joven, una chica recitando algo que le habían ensayado. Lo sé mamá, lo recuerdo, me quedé parada en ese pasillo con la mano en la pared, e hice lo que siempre hago, puse números donde había niebla. La tienda quebrada en 2009. La casa del lago embargada. La colegiatura se fue con ella. Había terminado en la universidad estatal con préstamos de los que nadie hablaba. Esa familia no había perdido dinero, había sido amputada públicamente. Y Carmela había pasado 15 años enseñándole a su hija que deberle algo a alguien es como te desangras. Cada deuda es una correa. Cada quien da eventualmente jala. Sentí lástima por Valentina Rosales durante exactamente un pasillo. No complicó nada y explicó todo. Después volví al comedor y ella levantó la vista hacia mí, rápida y automática.